pero ningún alma. ¿Entiendes? Entonces no es un poder mágico. He aquí el esposo, salid a recibir, pero a fin de santificar el sábado. Recemos, acordamos del Señor y tratamos de... Oh, ven a la iglesia del valle, oh, ven. Bienvenidos, queridos amigos y apreciados hermanos, a este nuevo culto online que estamos compartiendo. Ustedes en su hogar, nosotros aquí también. Los invito a que en primer lugar podamos tener una oración. Vamos a orar juntos para solicitar al Señor su bendición. Oremos. Nuestro eterno, amado y cariñoso Padre que estás en los cielos, venimos en el nombre de Jesús a agradecerte por esta oportunidad que gozamos de poder, reunidos virtualmente, Señor, compartir tu palabra. Rogamos, Señor, que tú vengas al encuentro de nuestras necesidades y permitas que este culto pueda ser de completo provecho espiritual para cada uno de nosotros. Despiértanos, Señor, despierta a tu iglesia. Reaviva a tu pueblo para que cumpla la misión que tiene ahora que el tiempo se está cortando cada vez más. Pedimos estas cosas y las agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido hermano, mi apreciado amigo, estamos aquí para compartir con ustedes, como les decía, este culto virtual, el cual estamos compartiendo con todos nuestros hermanos de Chile y también del exterior. Para mí es un gran placer acompañarlos en el día de hoy y tener una reflexión acerca de las oportunidades que podemos tener en esta crisis que estamos pasando. Ese será el título del tema que vamos a tratar a continuación. Sabemos que hace una semana apenas, o un poquito más, vivíamos según el esquema normal acostumbrado. El domingo pasado nuestros templos estaban abiertos, como siempre, aguardando a los fieles. Ninguno de ellos imaginó que esa sería su última oportunidad durante un tiempo indeterminado de acatar el consejo de Hebreos 10:25. ¿Usted se acuerda lo que dice? Ahí dice, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino mucho más sabiendo de que aquel día se acerca. Así que, mi querido hermano, en vista de que el tiempo se acorta, hoy miramos ese consejo de Hebreos 10:25 con cierta nostalgia, tratando de encontrarle un nuevo significado en las circunstancias actuales. Como el hermano Luis Carlos bien lo mencionó en el culto de despedida del sábado, el problema es que quizá la mayoría de nosotros esté lamentándose de no haber aprovechado las oportunidades que tuvo de asistir a los cultos. Hoy por hoy, no se puede. Una nueva etapa de drásticos cambios ha irrumpido violentamente, sin aviso, y se ha instalado por tiempo que nadie sabe determinar. La rutina, los esquemas, las costumbres perdieron de un momento a otro la importancia que parecían tener, dejándonos la confusa impresión de que tenemos que aprender todo de nuevo, o casi todo. El coronavirus fue declarado pandemia, lo que significa que la Organización Mundial de la Salud, hace un poco más de 10 días, ha declarado que esta enfermedad es ya de dominio está afectando prácticamente a todo el mundo, ¿no? Y esto es muy serio, ¿no? Porque, hermanos, desde hace 10 días para aquí, el mundo no es el mismo. El mundo no será el mismo de antes, porque grandes cambios están ocurriendo. Y la Biblia lo anticipó. Nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Los gobernantes, los estadistas, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer y que el mundo se encuentra en víspera de una crisis estupenda. Este texto del Espíritu de Profecía seguro que tiene
un significado más profundo, más tremendo en el día de hoy, porque podemos ver su cumplimiento ante nuestros ojos. También el espíritu de profecía nos había anticipado lo siguiente, que las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra como portentoso presagio, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Hermanos, encontramos en este texto una frase que nos llama mucho la atención. Es como si la inspiración hubiese estado presente, ¿no?, para su tiempo en el futuro, es decir, en nuestros días, y pudiera contemplar lo que está ocurriendo en nuestro país desde octubre pasado. Los movimientos sociales, las amenazas, la inestabilidad social. Se le llama, y esto es casi una frase hecha, se le llama estallido social. Y yo creo que no hay una descripción más acertada que esa. Lo que estaba contenido, lo que estaba por allí, al parecer, sin manifestarse de un momento para otro, apareció con toda su fuerza, ¿no? Ahora, el espíritu de profecía nos dice que grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Y que dice en la parte final, los movimientos finales serán rápidos. Mi hermano, tenemos que estar atentos a esto entonces, porque ocurre que hay muchas cosas que no hemos hecho, las cuales deberemos realizar para bien del mundo y para bien de la iglesia. Hay muchas cosas, hermanos, que nos toca realizar. ¿Y cómo tendremos que realizar esas cosas? Aquí leemos que la obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Hermanos, esto es muy serio. La iglesia se encuentra ahora ante situaciones que hacía centenares de años no pasaba. Los fuegos de la persecución, la lucha que acortaba las posibilidades del pueblo de Dios de expandir el Evangelio, esas luchas han terminado hace centenas de años. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Están por iniciar nuevamente. Y las cosas que estamos viendo ahora que están sucediendo son justamente presagios de lo que ya está indicado en la palabra, ¿no? En medio de una terrible crisis, en medio de las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas, tendremos que llevar adelante la tarea que quizá no hemos realizado hasta ahora. Nos dice el espíritu de profecía y también la palabra de Dios, nos dice en Mateo capítulo 10, 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Mi hermano, apreciada hermana, estamos pudiendo ver en este versículo que uno de los efectos que la crisis produce en la iglesia es la definición. En este caso, una definición para bien. Porque cuando vemos que los problemas se acrecentan, que se suman uno tras otro, muchas personas, muchos cristianos se dan cuenta, nos damos cuenta de que hay que perseverar hasta el fin. Estas cosas que estamos viendo tienen la finalidad de hacer que nosotros cortemos nuestra relación con Dios, de que nosotros nos olvidemos de la manera como el Señor nos ha conducido hasta ahora. Hace que perdamos esa gracia espiritual de la perseverancia. Mis hermanos, tenemos que perseverar hasta el fin para ser salvos. Pero también hay otra reacción que la Biblia nos indica en Mateo 24, versículo 12. Dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? Lamentablemente el amor de muchos se enfriará. Esto es una tristeza muy grande. Saber que hermanos fieles, hermanas que estaban ahí siguiendo la voluntad de Dios, de repente se encuentran ahora ante la situación de poder
estar realmente sin fe, sin ánimo, sin esperanza. Y acá está indicado, ¿no? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere será salvo, el que persevere hasta el fin. Y también, por otro lado, aquellos que se cansen de perseverar, aquellos que estén mirando la multiplicación de la maldad, verán que su amor se enfriará. ¿Y esto por qué? Porque están colocando su vista en un blanco equivocado. Mi hermano querido, el oro quedará separado de la escoria, perdón. El oro quedará separado totalmente, ¿no? Ahí vemos que estos cambios rápidos que se van a dar en nuestro mundo tienen la finalidad de separar el oro de la escoria del oro. Y aquí leemos: y en este tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciará a la fe. Esto es muy serio. Mi querido, tenemos un ejemplo de esta clase de personas con los fariseos. Los fariseos, según podemos ver aquí en esta imagen, pensaban ellos que eran los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada ortodoxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria. Por eso, mi hermano, toma en cuenta una cosa muy importante. Cuando en los tiempos que estamos viviendo se requiere un cambio, una adaptación a los tiempos que vivimos, sin dejar de lado los principios, eso significa que usted tiene que abandonar toda costumbre, toda práctica, todo hábito que no involucre un principio, pero que sí lo pueda ayudar a adaptarse a las situaciones para que usted pueda cumplir la misión de predicar el Evangelio al mundo, siendo fiel al Señor, a sus santos mandamientos. Así que entonces, el solo hecho de ser ortodoxo, de autocalificarse como tal, no es en sí una garantía de que nosotros podremos cumplir de esa manera con la voluntad del Señor. Así que bueno, una palabra de advertencia para todos nosotros en estos tiempos de cambio que son tiempos de oportunidades. Vamos a ver lo que podemos aprender de esta crisis. Y una de las primeras cosas que quiero compartir con ustedes también tiene que ver con algo curioso, ¿no? Que la palabra crisis o el término crisis en chino tiene estos dos ideogramas, cada uno de los cuales significa, uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Y eso es lo que hay en cada crisis. En cada crisis hay riesgos, hay peligros, es verdad. Pero también hay oportunidades de progreso. Por eso es que las crisis son las bisagras de la historia, las bisagras que muchas veces nos dan ingreso a un nuevo orden de cosas y a nuevas oportunidades, ¿no? Por eso es que tomemos en cuenta eso, sepamos que en esta situación que estamos viviendo, nosotros no debemos ser ni fatalistas ni tampoco indiferentes, porque toda crisis, como estamos viendo, supone una oportunidad y también un peligro, ¿no? Yo creo que en realidad necesitamos el colirio de lo alto para saber discernir los tiempos que estamos viviendo y las conductas que tenemos que seguir, ¿no? Así que entonces, si no es así, todos estaremos mirando lo mismo, pero estaremos viendo diferentes cosas. El ideal de Dios es que todos miremos a una misma dirección, a una misma cosa, y que todos veamos esa misma cosa, ¿no? Yo quiero relatarles como ilustración algo que ocurrió en un vuelo que ha quedado en la historia como una cosa así muy llamativa. Ocurrió con un vuelo de la aerolínea China Airlines y su vuelo Dynasty 006, que tuvo lugar el 19 de febrero de 1985, era un vuelo que partió sin escalas desde Taipei, o sea, Taiwán, al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos. Era un Boeing 747
que para entonces era el avión comercial más grande del mundo. Llevaba 251 pasajeros y 23 tripulantes. ¿Qué ocurrió? En determinado momento, cuando se encontraban a 12.500 metros de altura, falló uno de los motores. El motor número 4 comenzó a fallar. El avión enseguida acusó ese problema virando hacia la derecha, porque de un lado tenía dos motores y de otro lado tenía un solo motor. Entonces el avión comenzó a girar y a inclinarse. No se percataron de eso ni el piloto ni sus ayudantes, porque todos estaban concentrados en saber qué es lo que le había pasado al motor número 4, y para que pudieran solucionar ese problema, todos se concentraron ahí en el instrumental de ese único motor. Saben que los investigadores no lograron explicar cómo el fallo de un motor pudo haber desencadenado esa seria emergencia que casi termina en tragedia. Saben que el avión dio una vuelta sobre sí mismo en el aire, quedó con las ruedas para arriba, y ahora los pasajeros se golpearon mucho, tuvieron mucha dificultad y fueron sometidos a fuerzas gravitacionales G5. Esto significa, un G1 es cuando uno va a 35 km por hora y frena en el lapso de un segundo. Usted imagínese cuando vamos en una micro, por ejemplo, y la micro que no va a tanta velocidad, de repente hace una frenada brusca y eso hace que todos sintamos el efecto ese, ¿no? Bueno, y este avión, imagínense, sometió a los pasajeros a una fuerza gravitacional de G5. Es decir, lo mismo que si usted estuviera dentro de un auto a 180 km por hora y tuviera que frenar en seco en un solo segundo. Eso produjo 24 heridos entre ellos. ¿Sabe que los investigadores no lograron descifrar cómo el fallo de un solo motor pudo producir tantos problemas? Y llegaron a la conclusión de que el capitán dejó de prestar atención al resto del instrumental para concentrarse en ese único motor, algo que podía estar haciendo el ingeniero mecánico de a bordo, juntamente con sus ayudantes. Entonces podemos ver que ese error costó casi la vida de los pasajeros. Y otra cosa también, este avión está diseñado para volar con 3 motores, por lo tanto no era necesario distraerse de las otras funciones vitales del vuelo. Por eso, mis hermanos, el capitán felizmente pudo recuperarse, pudo hacer que el avión, después de 9.000 metros de caída, el avión se estabilizara nuevamente y pudiera ir a aterrizar a un aeropuerto cercano. Por eso, mis hermanos, aquí con esto podemos ver de que cuando la atención no está puesta en el problema real que supone un peligro tremendo para nosotros y nuestra atención se va para otro lado, entonces nosotros corremos un peligro muy grande. En esta crisis nosotros tenemos que saber colocar la atención donde realmente corresponde, porque si no estaremos en peligro de colocarla en un lugar donde en realidad no tendrá ninguna utilidad más que la de producirnos tremendos riesgos, tremendos resultados y el desastre total. Así que aquí encontramos un texto en el Espíritu de Profecía que dice así: cuando los que profesan servir a Dios sigan el ejemplo de Cristo, practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto dé testimonio de que aman a Dios más que todas las cosas y a su prójimo como a sí mismos, entonces la Iglesia tendrá poder para convencer y para conmover al mundo. Esto está escrito en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 274.
Hermanos, la sociedad necesita ver en nosotros una luz en estos tiempos sombríos. ¿Y cuál es la luz que tiene que ver en nosotros? Que no nos enfermemos. Yo quiero decirle que es posible que algunos de nosotros tengamos que pasar por el crisol de la enfermedad. Pero no es eso lo que Dios se propone mostrar al mundo, es decir, un pueblo que ninguno se enferme, ¿no? Sino que lo que el Señor quiere mostrar al mundo es otra cosa mucho más importante, ¿no? Algo más decisivo en favor de la verdad. Y quiero mostrárselo a través de este texto, que usted puede acompañarme a leerlo. Nos dice aquí que la justicia de Cristo Cristo enseñaba es la conformidad del corazón y de la vida a la voluntad revelada de Dios. Los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una comunión, una relación vital con Él. Mis queridos hermanos, aquí encontramos la base que hace que nosotros estemos seguros y que los que están a nuestro alrededor también puedan encontrar seguridad. Aquí nos dice que si nosotros estamos en una actitud farisaica, en una actitud conservadora, en el mal sentido, porque conservar los principios es lo que Dios quiere, pero una actitud conservadora simplemente por no querer cambiar, por no querer avanzar en la luz, que como dice Proverbios 4:18, es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces, cuando estamos en esa actitud así, ocurre que lo que necesitamos es quitarnos nuestra justicia, dejar de lado nuestros conceptos y aceptar la justicia perfecta del Salvador Jesús. Cuando la aceptamos, nuestro corazón va a estar en conformidad con la voluntad revelada de Dios. Así que aquí hay una sentencia que todos tenemos que prestar mucha atención. Dice, los hombres pecaminosos pueden llegar a ser justos únicamente al tener fe en Dios y mantener una relación vital con Él. Hermanos, en estos tiempos difíciles, cuando ni siquiera podemos congregarnos en nuestros templos, la pregunta es, ¿estamos manteniendo relación vital con Jesús? Ojalá que estos cultos online puedan ayudarnos. Pero ¿sabe qué? Lo esencial es que usted y yo aprendamos a tener una relación personal con Jesús a través de la oración individual. Esto no podemos dejárselo encargado a otros. Esto no puede ser cubierto por este medio al cual usted está echando mano en este momento. Usted tiene que acostumbrarse, y yo también tenemos que acostumbrarnos a mantener una relación vital con Jesús de manera individual, de manera personal. Por eso es que la sociedad en la que vivimos encontrará luz, encontrará salud, encontrará seguridad en la medida en que nosotros estemos unidos al Señor Jesús. ¿Saben que el espíritu de profecía dice que entonces la verdadera piedad elevará los pensamientos y ennoblecerá la vida? Entonces las formas externas de la religión armonizarán con la pureza interna del cristiano. Entonces las ceremonias requeridas en el servicio de Dios no serán ritos sin significado como los de los hipócritas fariseos. ¿Cuándo ocurrirá esto, mi querido hermano? Cuando usted y yo hayamos aprendido a tener comunión personal y vital con Jesús. Solamente entonces podremos ser una luz para todos los que nos rodean. La palabra de Dios nos indica justamente eso, ¿no? En el libro Profetas y Reyes, página 176, nos dice así: mientras los que han sido purificados y santificados por un conocimiento de la verdad bíblica se dediquen cordialmente
a la obra de salvar almas, llegarán a ser un sabor de vida para vida. Hermano, qué mensaje tan poderoso, tan lindo este. Observe cómo dice aquí el espíritu de profecía. Si hemos sido purificados y santificados por la sangre de Jesús, nos dice aquí que nos dedicaremos cordialmente a la obra de salvar almas. Cordialmente significa de corazón. Aquí podemos ver que mientras beban diariamente de la fuente inagotable de la gracia y del conocimiento, encontrarán que su propio corazón llega a rebosar del espíritu de su Maestro y que por su abnegado ministerio muchos son beneficiados física, mental y espiritualmente. Hermanos, ¿cuánto la gente tiene para ganar justamente a raíz de tu actitud y de la mía, de poder estar unidos a Jesús? Aquí dice que los cansados quedan refrigerados, los enfermos recobran la salud y encuentran alivio los que estaban cargados con el pecado. Hay muchas personas que están con temor actualmente y esas personas necesitan tu ministerio y necesitan mi ministerio. Ellos necesitan saber que hay un Dios en los cielos, el cual está atento a las oraciones que su pueblo está haciendo a lo largo del mundo. Aún en países lejanos brotan palabras de agradecimiento de labios de aquellos cuyos corazones fueron desviados del servicio del pecado a la justicia. Hermanos, qué lindo premio tendrán aquellos que, unidos a Jesús, estarán predicando un mensaje viviente al mundo. Nosotros necesitamos realizar trabajo misionero, aún en época de crisis, con mayor razón. Aún en épocas de cuarentena podemos realizar trabajo misionero. He visto en nuestras redes sociales cómo la invitación a que invitemos a otros para que asistan a estos cultos está allí presente, ¿no? Nosotros podemos escribir cartas también. Aquellas cartas que antiguamente escribíamos así a mano, ¿no es cierto? Bueno, esas cartas deben ser vueltas a escribir. Necesitamos volver a los tiempos en los cuales podíamos comunicarnos de esa manera. También podemos llamar por teléfono a muchas personas, sobre todo a los ancianos. ¿Será que ellos están necesitando algún servicio de nuestra parte? ¿Tendrán alguna cuenta que pagar? ¿Tendrán alguna compra que hacer? Recordemos que ellos están más necesitados, en el sentido de que son más proclives a que sus defensas estén más deprimidas que las nuestras. Por lo tanto, mi querido hermano, como conclusión, quiero decirte, estamos viviendo en tiempos de cambio. Estamos viviendo en tiempos de oportunidades. Esos tiempos deben ayudarnos a producir un cambio en nosotros. Tenemos que lograr una nueva experiencia espiritual en medio de las circunstancias más difíciles. En realidad, si es que podemos volver otra vez a gozar el privilegio de congregarnos nuevamente en nuestros templos, en nuestras iglesias, que lo hagamos, pero con un sentir renovado. Que lo hagamos no la persona que éramos antes de esta crisis, sino que seamos personas nuevas, personas dispuestas a actuar diferente, a ser más misioneros, a llevar adelante el Evangelio, a bendecir a otras personas con lo que Dios nos ha bendecido a nosotros, con el conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, si se cumple la voluntad que Dios tiene con respecto al propósito de las pruebas, estoy seguro que nuestra iglesia saldrá fortalecida de esta crisis. Tengo la completa y absoluta seguridad de que tú y yo, hermano, podremos crecer más en el conocimiento y en la práctica de la verdad. Entonces el mundo podrá decir de nosotros lo que dijo de los apóstoles en aquel entonces. Ustedes han llenado el mundo, han infectado el mundo con esta doctrina. Hermano, yo sueño con que el mundo diga eso de nosotros, con que diga eso de ti y de mí. Y ojalá que eso suceda muy pronto.
Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y Él nos dé su gracia abundante para que podamos sacar el mejor provecho de esta crisis, unirnos a Jesús y dar un testimonio renovado de su amor a todo el mundo. Amén.